Entonces, creo que ya hay ya, alumnos que están ingresando. Supongo que algunos, creo que son alrededor de 11 personas que están pasando la clase. Entonces, en la medida que ingresen, vamos a seguir continuando, ¿ya? Entonces, comenzaremos. No sé si me escuchan adecuadamente. Será confirmar. Buenas noches, licenciado. Sí, se lo escucha. Ya, entonces comenzaremos con la clase del día de hoy. Bueno, el día de ayer nos hemos quedado, ¿no?, en todo lo que es el registro del CICIN Web. Hemos visto cómo se ingresa, a través de qué página. También, bueno, ya tengo ya todo lo que son los manuales, el reglamento básico de preinversión. Al finalizar la clase voy a copiar en el grupo para que puedan descargarlo y así puedan verlo a más detalle, ¿no? En todo caso, bueno, voy a desplegar la pantalla. Un momentito, por favor. Aquí estamos, ya. Entonces, el día de ayer les mostré toda la parte principal, qué componentes tiene el sistema, ¿no? Cómo se ingresa, también les indiqué qué tipo de usuarios se maneja en el CICIN Web. Sobre todo, hay el usuario administrador, hay el usuario de registro de la ejecución física, registro de la ejecución financiera, la parte de reportes, o sea, solamente el usuario de consultas, ¿no? También les he indicado que con el usuario administrador es la que se puede registrar toda la información, ¿no? En el tema también hemos visto a detalle cómo se hace un registro de un proyecto de inversión pública con sus diferentes componentes, costo del proyecto, la problemática, las fechas de inicios, fechas de finalizaciones, el tema del empleo, el tema de la localización, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, si bien en este momento yo no les puedo mostrar porque no tengo un registro de un sistema, tendría que solicitar al BIFE para que me lo habilite, pero bueno, de todas formas se les ha podido mostrar qué tipo de información se llena, qué tipo de la información básica que se llena, ¿no? También para recordar, siempre aconsejándoles ustedes en algún momento, o si son o van a ser usuarios del sistema, siempre tienen que basarse en documentación que las unidades solicitantes o las unidades ejecutoras de programas y proyectos deriven al usuario del CICIN Web, ¿no? Ahora, una de las partes importantes en el CICIN Web es el tema de los dictámenes de proyecto, ¿no? Un dictamen de proyecto es una declaración jurada, ¿no? Mediante la cual la MAE está declarando la veracidad de toda la información, que un proyecto al inscribirse cuenta con toda la documentación, ¿no? ¿Cómo se genera un dictamen de un proyecto? Una vez registrado toda la información, ¿no?, en la pestaña de registro de proyecto, ¿no? Una vez que se registra toda esta información, vamos al tema del dictamen. Hay varios tipos de dictamen en el CICIN Web, ¿no? Hay dictámenes de inicio, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este proyecto ya tiene un dictamen de inicio de etapa, es decir, es un dictamen
mediante la cual va a iniciar el proyecto en la etapa que nosotros lo hemos inscrito, ¿no? En este caso, en este proyecto específico de lo que es electrificación rural, que ayer se había registrado, tiene es un proyecto, ¿no?, que es en su etapa de estudio de diseño técnico de preinversión, que tiene como inicio el 7 de octubre del 2022, concluye en la gestión y concluye el 31 de diciembre de la gestión 2023, ¿no? Es decir, que tiene más de 300 días de ejecución del proyecto. Ahora, cuando nosotros generamos el dictamen de inicio de etapa, ¿qué datos se colocan? A ver, un poco les voy a mostrar qué datos se registran en el dictamen. ¿Ya? A ver, vamos a entrar directamente al reporte. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a reporte. ¿Qué datos se registran? ¿No? Bueno, directamente el sistema genera los datos que hemos registrado anteriormente, ¿no? Que es el nombre del proyecto, la denominación original. Les mencioné que la denominación original puede ser el nombre mediante la cual se ha registrado, es el nombre más, por así decirlo, el nombre ampliado, ¿no?, del proyecto. Muchas veces el sistema tiene limitaciones en el tema del número de caracteres. Entonces, normalmente en el nombre del proyecto se coloca los caracteres resumidos, y en el nombre original se coloca todo con todos los componentes que tiene el nombre mediante el cual se ha realizado, ya sea el ITCP o el EDTP, ¿no?, o el informe de condiciones previas, o en este caso, o también con qué nombre se ha elaborado la preinversión. Entonces, está especificado con el nombre original. También tiene la entidad ejecutora, ¿no? ¿Quién es la entidad ejecutora? ¿En qué etapa está? ¿No? Esto es importante que verifiquemos que está, en este caso en el proyecto, es un estudio de diseño técnico de preinversión. El registro del proyecto, de cuando se ha registrado el dictamen, ¿no? ¿Qué tipo de inversión es? Capitalizable, ¿no? Duración del proyecto, de cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar, ¿no? Luego todo está la problemática, la descripción de la solución, etcétera. Toda esta información, si ustedes lo recuerdan, son la información que hemos generado con anterioridad. Luego también genera la localización geográfica, ¿no? Tiene el costo de la etapa, cuánto va a costar todo el proyecto, no solamente de la gestión, sino de la etapa, es decir, de todo lo que va a ser en este caso la preinversión del proyecto, ¿no? También también lo que nosotros llenamos en el dictamen es el tema de unas preguntas o un cuestionario que nosotros tenemos que llenar. Este cuestionario hay que analizarlo muy bien, ¿no? Son preguntas mediante la cual estamos dando fe que el proyecto que estamos registrando o que se está registrando, ¿no? Primero te indican que si los recursos que se están asignando corresponden a inversión pública, ¿no? Con todo los conceptos que yo les he mencionado, ¿no es cierto? Que tiene que tener un estudio de preinversión o un ITCP, ¿no es cierto? Que los gastos corresponden a inversión pública y no a gastos de funcionamiento, ¿no? Todos esos datos, ¿no? Se menciona si este proyecto es, ¿ya? Gastos de inversión pública.
Luego, el proyecto está comprendido en qué proyecto o en qué plan está comprendido un proyecto. No nos olvidemos que en las instituciones públicas, tanto gobernaciones, municipios, también en el tema de los ministerios, todo proyecto que se va a ejecutar ¿no? debe estar comprendido en un plan. No podemos ejecutar un proyecto que no esté dentro de un plan, dentro de la planificación a mediano y a largo plazo, ¿no? En este caso, nosotros se está afirmando que el proyecto está dentro del plan de desarrollo integral para vivir bien, no está alineado al PDS y por lo tanto está dentro de nuestro plan o nuestro PTDI, como se denomina para las entidades territoriales, ¿no? La tercera pregunta, la que indica es, de acuerdo a la normativa básica del sistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral y el ordenamiento jurídico, ¿es competencia de la entidad? Nos está indicando si es competencia de nosotros ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Si nosotros estamos queriendo ejecutar un proyecto y que no es nuestra competencia, ¿no? Entonces estamos registrando un proyecto que no correspondería su ejecución. Entonces también estamos afirmando que sí es de competencia, ¿no? Se ha identificado la entidad administradora de la operación del proyecto, se aseguran los recursos para su financiamiento y costos operativos. Bueno, en este caso todavía como es etapa de preinversión, se ha colocado que todavía, ¿no? Pero cuando ya es etapa de ejecución, tendríamos que colocar que sí, porque todo proyecto, ¿no? Se tiene que identificar quién lo va a operar. Una vez concluido el proyecto, quién se va a hacer cargo del funcionamiento del proyecto o de la operación del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, normalmente se coloca que sí, que sí se está garantizando la operación del proyecto. No, otro de los aspectos importantes es el tema de qué informe. Esto es importante, estimados colegas, que al momento que se esté registrando un proyecto, ¿no? Tenga la documentación de respaldo. ¿Y cuál es la documentación de respaldo? El resumen de la documentación de respaldo es el informe técnico. En todo proyecto debe tener un informe técnico de parte de la unidad solicitante, mediante la cual esté asegurando que los recursos, que la competencia, que se tiene en los estudios correspondientes, si es ejecución o que se tiene el ITCP aprobado, ¿no? para la etapa de preinversión. Entonces, en el informe técnico es la que nos da la garantía de que sí se está cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para la inscripción del proyecto, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿qué informe técnico es? Tenemos que anotar el número de informe técnico, ¿no? Y la fecha que se ha elaborado el informe técnico. Luego nos solicita el dictamen que coloquemos el informe legal. También tiene que tener un informe legal. En el informe legal, lo que tiene que hacer análisis del informe legal es sobre todo el tema de las competencias, si el proyecto tiene un convenio, no tiene un convenio, si está enmarcado dentro del convenio, si se ha firmado, ¿no es cierto? Todos esos aspectos legales tienen que estar, el abogado tiene que hacer un análisis legal, ¿no? Y también la fecha mediante la cual se ha elaborado el informe legal. Y por último, otro de los requisitos importantes es la resolución de aprobación, ¿no? ¿Quién está aprobando el proyecto? No basta con un informe técnico y legal, tiene que haber una resolución, ya sea de la MAE o ya sea de la máxima entidad resolutiva de la entidad, ¿no? En este caso, para los gobiernos autónomos municipales, ¿quién tendría que aprobar el proyecto? ¿No? Tendría que aprobar el Consejo Municipal, ¿no? Para las gobernaciones tendría que aprobar la Asamblea Legislativa Departamental. Para los ministerios, ¿quién tendría que aprobar? En muchos de los casos, para los ministerios, otras entidades descentralizadas, no existen algunos consejos, existen
consejos que aprueban todo su POA. En el caso de CEMAPA, por ejemplo, tiene un consejo administrativo. Entonces ellos tendrían que aprobar, ¿no? O va a depender mucho de quién es, o si no existe esa instancia de legislación, entonces tendría que aprobar la MAE, ¿no? En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, en el caso de los gobiernos municipales, necesariamente tendría que aprobar la asamblea o los consejos departamentales, los consejos municipales, salvo que exista una delegación de parte de los consejos y de la asamblea para que la MAE pueda aprobar proyectos, ¿no? Entonces, salvo que existe eso, puede aprobarlo, pero tendría que aprobar mediante una norma legal específica, ¿no? Entonces, ese es uno de los cuidados que ustedes al momento de hacer uso, si hacen uso del SISIN Web, es importante que ustedes lo exijan de parte de la unidad solicitante, que tenga la norma de aprobación, ¿no? Y por último, se coloca el tema del nombre de la máxima autoridad ejecutiva, se coloca el responsable del proyecto, ¿no? En el caso de la máxima autoridad ejecutiva, se coloca el nombre del alcalde, del gobernador, del ministro, del viceministro, etcétera, ¿no? Con su carnet de identidad, con sus datos de cuál es su cargo, etcétera. También se tiene que llenar el tema del responsable del proyecto. ¿Quién es el responsable del proyecto, no? Se supone que la MAE no es el responsable de un proyecto, es la máxima entidad, es la máxima autoridad de una entidad, ¿no? Los que son los responsables de la ejecución de los proyectos son técnicos, o los secretarios, o los directores de algún área de la entidad que va a ejecutar el proyecto. Entonces también se registra, ¿no? Todos los datos personales de esta persona, ¿no? Entonces ese es un dictamen, ¿no? Ese dictamen, ¿cuál es el procedimiento? Una vez llenado el dictamen, ¿ya? Vamos a cerrar esto, nos vamos a ir nuevamente a la pantalla del SISIN Web, ¿no? Una vez se tiene el dictamen, ¿no? Llenado, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es poder lo que se llama catalogar el proyecto. ¿Cuál es el procedimiento para poder catalogar el proyecto? Para que se registre el proyecto y ya pueda hacer el enlace entre el SIGEP y el SISIN Web. No nos olviden, para que ustedes conozcan, si bien el SIGEP y el SISIN Web son sistemas o son plataformas diferentes, ¿no? El SIGEP es una plataforma de presupuestaria, ¿no? Donde se maneja todo el presupuesto a nivel institucional, y el SISIN Web es la plataforma mediante la cual se registran los proyectos de inversión pública. Pero para que yo pueda tener registrado toda la información presupuestaria, sobre todo de lo que he inscrito en el SISIN Web, en el SIGEP, ¿no? Un procedimiento es la catalogación del proyecto. Este procedimiento, ¿cómo se lo realiza, ¿no? Normalmente el procedimiento es que nosotros como entidad, en este caso como entidad solicitante para la inscripción de un proyecto, una vez llenado el dictamen del proyecto, se tiene que enviar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo este dictamen, el dictamen que les he mostrado, que esté firmado por la MAE, que esté firmado por el responsable, se tiene que enviar al BIFE. El BIFE va a verificar la información y lo va a catalogar el proyecto, lo va a poder catalogar, ¿no? Una vez catalogado, la información presupuestaria que nosotros vamos a llenar, ¿no? En el SISIN Web va a aparecer en el SIGEP, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Ahora,
¿Qué pasos más se tiene que llenar? Ya hemos llenado el dictamen. Una vez llenado el dictamen, se cierra el dictamen y no se puede modificar, lastimosamente, ¿no? Por eso se tiene que tener mucho cuidado al momento del registro de los datos en el dictamen, ¿no? Si nos hemos equivocado, es un procedimiento, a veces los del mismo BIFE no quieren modificar los datos del dictamen, ¿no? Y tenemos que hacer generar otros tipos de dictamen para corregir datos. Entonces, eso es importante, estimados colegas, que ustedes tengan mucho cuidado, ¿ya? Una vez cerrado el dictamen, que nos habiliten el BIFE, que ya está habilitado el proyecto, ¿no? Tenemos que llenar otra información. ¿Qué otra información tenemos que llenar en el SISIN Web? ¿No? Tenemos que llenar el tema de la programación de la inversión, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que ver el tema de la programación de la inversión. Tenemos que registrar, por ejemplo, el clasificador sectorial, ¿no? En las últimas diapositivas del día de ayer, les he indicado, por ejemplo, que un proyecto de inversión pública está relacionado a un sector, ¿no? A un sector. Cualquier proyecto tiene que estar relacionado a un sector, ¿no? Si es una infraestructura educativa, va a ser al sector de educación. Si es el tema de una infraestructura de un hospital, va a estar relacionado al sector de salud. En este caso, para este proyecto específico, que es la construcción de la electrificación rural en la región andina de Cochabamba, ¿a qué sector va a ser? Va a ser al sector de energía. Entonces, nosotros cuando colocamos o cuando registramos un proyecto, ¿no? Tenemos que seleccionar. Normalmente lo que nos permite es agarrar y decir, en base a la ficha del proyecto que nos mandan las unidades solicitantes, tenemos que ver cuál es el sector. Energía. Entonces tenemos que se despliega en el tema, en esta ventanita, todo lo que son todos los sectores, ¿no? En todo caso se va a desplegar el tema de energía, ¿no? El subsector va a ser energía eléctrica, el tipo de proyecto electrificación rural. Entonces ya va relacionado el sector que hemos seleccionado con el subsector y con el tipo de proyecto, ¿no? Va a depender mucho. Si fuera en el tema de los municipios, no va a haber el tema no podemos colocar nosotros electrificación rural porque no es de competencia de los municipios, pero sí sería el tema de alumbrado público. Entonces tendríamos que colocar el tema de alumbrado público, ¿no? Entonces de esa forma va a estar registrado. Una vez registrado el tema del sector, tenemos que llenar cuáles son las metas del proyecto, ¿no? Aquí es importante identificar claramente cuál es la meta del proyecto, estimados colegas, ¿no? Y para eso nosotros, en todo caso, por decir, si yo quisiera añadir una meta más, un proyecto puede tener uno o varias metas, por si acaso, ¿no? Pero las metas que son más importantes, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer un proyecto de un sistema de riego, tendría que tener las hectáreas incrementadas, ¿no es cierto? En este caso, que va a ser un proyecto de preinversión, ¿no? ¿Cuál va a ser mi meta? Va a ser la elaboración de un documento elaborado. Por eso estoy colocando un documento. Pero también puedo solamente como es preinversión, solo me permite como una meta la elaboración de un documento. Entonces se coloca un documento y, en todo caso, llenado la información, qué cantidad de documento va a ser, ¿no? Se coloca el número y se guarda. Entonces ya hemos registrado las metas del proyecto. Ahora, otro tema es el tema de la programación plurianual.
¿A qué se denomina esta programación plurianual? ¿Ya? Anteriormente les he indicado, ¿no?, que un proyecto puede durar 1 o varios años, ¿no? Puede durar, por así decirlo, tal vez ha empezado el 2022, va a tener continuidad en 2023 y va a pasar hasta 2024, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ya, pero va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la información que nosotros hemos registrado respecto a la duración del proyecto, ¿no? En este caso, para este proyecto específico de electrificación rural, nosotros hemos dicho que va a iniciar el 12 del 9 del 2022 y va a terminar el 31 del 12 del 2023, ¿no? Ese es para nosotros ¿no?, la fecha, el tiempo de duración del proyecto. Entonces, solamente vamos a poder registrarlo en la información del presupuesto que se va a asignar durante esas gestiones, tanto para la gestión 2022 como para la gestión 2023, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso particular, ¿ya? Se supone que este proyecto, para que ustedes lo vean, ¿ya? Aquí, para que ustedes lo vean, en el registro del proyecto vamos a verlo. Etapa componente, ¿no? Es 1.497.000 bolivianos, pero son recursos externos, ¿no?, a través de un convenio, ¿ya? En la programación de la inversión, lo que se coloca en la programación de la inversión, es decir, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Quién nos van a dar los recursos?, ¿no? Eso, si fueran recursos de la propia gobernación, o sea, en este programa, de la propia entidad, ¿no?, tiene que salir de los recursos que nos asigna el Ministerio de Economía o el Ministerio de Planificación como techos presupuestarios. No nos olvidemos, bueno, en este caso, los que manejan sobre todo el tema presupuestario se van a dar cuenta, ya, las entidades públicas reciben diferentes tipos de recursos, diferentes fuentes de financiamiento. Las entidades pueden usarlo, ¿no? En este caso, para las gobernaciones, por ejemplo, utilizan recursos del IDH, reciben recursos de IDH, reciben recursos de regalías, reciben recursos de fondo de compensación, reciben recursos de IHD, de impuestos específicos a los hidrocarburos y derivados, y recursos propios, lo que se genera con los recursos propios. En el caso de las alcaldías, reciben recursos de regalías, reciben recursos de coparticipación tributarias, reciben recursos de IDH, reciben recursos de recursos propios, los recursos que generan. Entonces, esos recursos nosotros tenemos que saber distribuir cuánto va a ir a inversión pública, cuánto va a ir a gasto corriente, cuánto va a ir a otros gastos. Entonces, tenemos que distribuir. ¿Cómo se hace normalmente ese trabajo de distribución de recursos? Es en la pestaña de recursos, aquí, ¿ya? En esta pestaña de recursos, ¿no?, por ejemplo, para el ejemplo específico, nosotros hemos recibido o está registrado en el sistema varias fuentes de financiamiento. Por ejemplo, regalías, ¿no? Aquí está 2220, estos son regalías. También está el tema de la 41119, que es IDH, Fondo de Compensación 41116, IHD, IEHD
que es 41.117. Estos son los techos presupuestarios que te mandan. También existen recursos externos, también existen recursos TGN, también existen recursos que nos han transferido otras instituciones. Entonces, todo eso es a nivel de recursos, ¿no? En todo caso, nosotros como usuarios del CICIG Web tenemos que saber con qué fuente de financiamiento se va a programar nuestro proyecto, ¿no? Por así decirlo, si este proyecto en específico yo quisiera asignarles recursos, ¿no? Vamos a hacer el ensayo nada más. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Tengo este monto de 84 millones de bolivianos. Este 84 millones de bolivianos está distribuido para diferentes gastos, ¿no? Pero no tengo aquí para inversión pública, ¿no? Voy a ver esto, de quitarlo. 4 millones, 2 millones, entonces, bueno, en todo caso, este recurso con este recurso, con IDH, yo voy a asignar presupuesto para posteriormente distribuirle o asignarle al proyecto, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Es decir, voy a separar una parte de estos recursos de IDH y lo voy a asignar al proyecto. ¿Cómo se hace eso? Normalmente se agarra y se dice, inversión pública, voy a asignar 2 millones de bolivianos. ¿Ya? Entonces, con esto ya estoy identificando que a inversión pública se va a asignar los 2 millones de bolivianos. Y estos 2 millones de bolivianos que estoy asignando a inversión pública va a ir destinado a mi proyecto. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y en el lado de programación de la inversión, voy a concretar eso. ¿Cómo voy a concretar? ¿No? Ya he llenado el código sectorial, las metas del proyecto y la programación plurianual. En la programación plurianual, entonces yo diré, con recursos internos, voy a programar al proyecto, aquí están de IDH, con monto de 2 millones de bolivianos. En este caso, mi proyecto vale 1.400.000, no me equivoco, 1.497.760, ¿no? Es decir, que yo voy a poder asignar, vamos a hacer la prueba, $1.400.000. Pondremos 1.400.000, ¿no? Entonces, ya tengo presupuesto para la gestión 2023 con 1.400.000 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿no? Si mi proyecto concluiría en la gestión 2024, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Tendría que irme a la gestión 2024 y en la gestión 2024 asignar recursos de los techos presupuestarios que me han asignado, ¿no? Hay una peculiaridad, por si acaso, en lo que es los techos presupuestarios de cada gestión. Ya desde hace varias gestiones, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos mandan los techos plurianuales, ¿ya? ¿Qué significan los techos plurianuales? Que no solamente nos mandan los techos de la gestión presente, sino nos mandan de las gestiones futuras, de 5 gestiones nos mandan, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración del POA del 2023, nos han mandado los techos presupuestarios del 2023, 24, 25, ¿ya? Hasta el 2025 nos han mandado, porque ese es un quinquenio, para cada quinquenio nos mandan. Entonces, si mi proyecto concluiría el 2024, el saldo, por así decirlo, aquí, mi costo total de mi proyecto es 1.497.000, ¿no? Ya he asignado para este proyecto 1.400.000. Entonces, si mi proyecto pasaría a la gestión 2024, tendría que asignarlo el saldo, que sería 97.000 bolivianos, ¿no?
Ese es el procedimiento mediante el cual se realiza la programación plurianual en un proyecto de inversión pública, ¿no? Es un poquitito, como podrán ver, uno se puede marear, pero intuitivamente ustedes ya pueden saber que no solamente se tiene que programar de la gestión, sino de toda la vida del proyecto, ¿no? Y una cosa importante, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y esto es lo que controla el sistema. El sistema tiene muchos controles actualmente, donde si yo coloco, por así decirlo, si nosotros estamos colocando, si se está registrando un proyecto que va a durar 3 años, ¿no? Pero solamente me interesa el primer año y le voy a colocar, si mi proyecto costaba 5 millones de bolivianos y solamente el primer año estoy colocando 1 millón de bolivianos y los demás me olvido de colocar, me olvido de registrar, ¿no? No voy a poder cerrar el sistema, no voy a poder concluir el proceso de inscripción del proyecto, entonces me va a salir error, ¿no? Como van a poder ver, ¿no? En este caso, el proyecto, en este caso de este proyecto, ¿no? Me falta concluir con 97.000 bolivianos. Entonces, si yo quiero registrar más datos, ¿no? ¿Ya? Voy a tratar de generar y van a ver que no se puede, no se puede registrar. ¿Ya? Vamos a ver, administración departamental. ¿Ya? Tal vez, ya, para que sigamos con el ejemplo, ¿no? He llenado toda mi programación, mi programación de la inversión, mi programación plurianual. El siguiente paso es el tema de llenar información del presupuesto anual. ¿Cómo se llena el presupuesto anual? ¿No? Primero tenemos que registrar el tema de los clasificadores. En el tema de los clasificadores, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se va a registrar? Por ejemplo, el tema del código sectorial. El código sectorial, como hemos visto, era lo que hemos registrado en la programación de la inversión. Tenemos que seleccionar la dirección administrativa y unidad ejecutora, es decir, en nuestro presupuesto de nuestra entidad, en qué unidad administrativa y en qué unidad ejecutora se va a ejecutar nuestro proyecto. Entonces, por así decirlo, este proyecto se va a ejecutar en la Administración Departamental 1 y, qué sé yo, en la Secretaría de Planificación. Como es un proyecto de preinversión, ellos lo van a ejecutar. Ingresa el código que te dice, ingresa el código del presupuesto, del programa presupuestario, ¿no? No me está habilitando, precisamente porque no he llenado toda la información. Pero lo que se hace es llenar el programa, ¿no? El programa, ¿de dónde lo vamos a sacar? El programa presupuestario se hace relación a las directrices y clasificadores presupuestarios, ¿no? En las directrices y clasificadores presupuestarios están un determinado proyecto que está en un determinado sector, tiene un determinado programa, código de programa. Entonces se llena eso en esta casilla. Una vez llenado en el casilla, tenemos que verlo el tema de la finalidad y función. En la finalidad y función también se saca de las directrices y clasificadores presupuestarios referente al código funcional, a la finalidad, a la función, y también se tiene que llenar referente al plan de desarrollo económico social de 2021 y 2025. Esto, por si acaso, esto es, bueno, hasta el año pasado se estaba manejando como, bueno, hasta hace una gestión se estaba haciendo referencia al código sectorial, al PEDES anterior. Actualmente ya se tiene un PEDES vigente, entonces 2021-2025 tenemos que revisar con
con qué eje, con qué meta, con qué resultado y acción está contribuyendo nuestro proyecto al PEDES, ¿no? Y este PEDES, como es de uso obligatorio, sí o sí tenemos que llenarlo, ¿no? ¿Cómo se hace la relación del Plan de Desarrollo Económico Social? También en los clasificadores y directrices presupuestarios te hace un listado largo de todos los lo que corresponde al plan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seleccionar dependiendo al eje en la que está relacionado nuestro proyecto, ¿ya? Una vez llenado esa información con todo lo que es la finalidad y función, no tenemos que solicitar el catálogo. Si colocamos aquí catálogo sí, entonces nos va a salir, si está todo bien llenado, nos va a salir uno grabar. Ya, con eso, ¿no? Ya estamos, una vez grabado, ya los del BIFE van a poder catalogar el proyecto en el SISIN web y por lo tanto también van a poder habilitar en el SIGEP la información que hemos registrado. Esa es la forma de registrar un proyecto de inversión pública hasta el punto del catálogo, ¿no? Ahora, un aspecto importante que tenemos que ver es sobre todo el tema de los recursos. Los recursos, esa parte, por así decirlo, ¿no? Existen proyectos ya que son con financiamiento externo. Al ser con financiamiento externo los recursos, no podemos nosotros asignar nuestros recursos. Tenemos que solicitar a la entidad que nos va a transferir los recursos o que nos tiene que registrar los recursos, ¿no? Que habiliten en el SISIN web los recursos. ¿Cómo van a habilitar ellos? ¿No? Ellos van ellos normalmente también cargan, o sea, están, por así decirlo, en este caso específico, ¿ya? Vamos a entrar para que se den cuenta al 2022, ¿no? Este caso específico de electrificación rural, ¿ya? Es a través de un convenio mediante el cual el Ministerio de Planificación transfiere recursos a la entidad, ¿no? En este caso nos ha transferido para la gestión 2022, nos ha transferido un total de 74,000 bolivianos para el proyecto. Presupuesto nada más, ¿no es cierto? Este presupuesto, ¿cómo aparece en nuestro sistema este presupuesto? Nosotros tenemos que llamar al ministerio que nos está transfiriendo y tenemos que solicitar que registre como transferencia el presupuesto. Para la entidad que está otorgando los recursos, va a aparecer como transferencia. Para nosotros, los recursos van a aparecer como recursos destinados a un proyecto de inversión pública, ¿no? Una vez registrado como proyecto como recursos, para nosotros como recursos adicionales, tenemos que asignar a inversión, tal como les he explicado anteriormente, ¿no? Cuando ya esté asignado, ¿no? Agarramos en electrificación rural, como en este caso, ¿no? Se coloca toda la información, ¿no? ¿Ya? Y hacemos la programación plurianual. En la programación anual, ¿no? Ya está registrado toda la información, los clasificadores, ¿no? Aquí, ya está, esto es por si acaso del 2022, ¿no? Del 2022, entonces llenamos el clasificador sectorial, la dirección administrativa y unidad ejecutora, se llena la dirección administrativa y unidad ejecutora, ¿no? En este caso, por ejemplo, como es electrificación rural, para nosotros va a ser, en el caso del programa, va a ser el 11, desarrollo de la electrificación. La finalidad y función,
¿no? ¿No? El código, la finalidad y función depende de acuerdo a los clasificadores y directrices presupuestarios, sería asuntos económicos, combustible y energía, electricidad, ¿no? También el plan de desarrollo económico social, ¿no? En este caso va a ser al pilar 2, a la meta 2.3, al resultado 2.3.47, a la acción 2.3.47.1. Entonces, esto sí es un poquitito tedioso para buscar en los clasificadores, tenemos que revisar, tenemos que ver cómo se articula, etcétera, ¿no? Eso sí es un poco más tedioso de todo este trabajo. Una vez llenado el plan de desarrollo económico, tenemos que ver el tema de la finalidad y función. En el tema de la finalidad y pero en el tema de catálogo. Agarramos el catálogo, decimos sí y ya va a estar registrado. La siguiente opción es el tema de colocar ya en el tema de electrificación, ya vamos a colocar a dónde pertenece, aquí estamos, en electrificación rural, a qué municipios va a beneficiar, ¿no? En el tema de la programación presupuestaria, ¿no? Primero, ¿en qué etapa estamos? ¿No? Si necesariamente sale aquí en qué etapa nosotros hemos escrito el proyecto y los municipios que corresponden. En este caso, los municipios participantes para este proyecto es Arque, Bolívar, Cocapata, Sicaya, Sipesipe, Tacopay y Tapacari. Estos 7 municipios están beneficiando con el proyecto, ¿no? Luego colocamos la programación presupuestaria. Aquí nos menciona ya que nosotros hemos asignado a este proyecto 74,000 bolivianos. ¿De qué fuente? ¿De qué fuente de organismo? Con la fuente 43411, ¿quién nos ha transferido? El Ministerio de Planificación. Esto es lo que nos está mencionando estos códigos, ¿no? ¿Con qué convenio? En este caso, con un convenio que se ha firmado, ¿ya? Entonces, eso ya es a nivel totales. Y a nivel específico, tenemos que verlo a qué partidas ya. Esto es a qué partidas se va a inscribir, ¿no? En todo caso, ¿no? A ver, aquí ya entra también el tema de los clasificadores presupuestarios y sobre todo el tema de qué información nos está mandando la unidad solicitante, ¿no? Como les he dicho, un proyecto puede tener varias partidas presupuestarias de acuerdo al clasificador o de acuerdo a los gastos que se van a realizar en el proyecto. Pueden tener partidas de construcciones, partidas de supervisión, partidas de equipamiento, partidas de consultorías, algunas otras partidas que te admite el clasificador presupuestario. Y nosotros, en todo caso, en la documentación que nos va a remitir la unidad solicitante, tiene que estar especificando, ¿no? Qué partidas va a utilizar, ¿no? Si va a ser la 422, si va a ser, en este caso, la partida de consultorías, si va a ser la partida de equipamiento, etcétera. En este caso específico, ¿no? La unidad solicitante me han dicho que va a utilizar la partida la 46210, que es una partida de consultorías. Entonces en todo caso, se selecciona la partida, se anota el monto que está asignando y se coloca a guardar. Al guardar ya se ha asignado el presupuesto correspondiente al proyecto. Entonces, esa es la última etapa del registro del presupuesto, ¿no? Ahora, ¿qué otra característica más tenemos que tomar en cuenta para otros tipos de proyectos? Por ejemplo, también puede, dependiendo de la característica de los proyectos, incluso pueden tener hasta personal eventual los proyectos de inversión pública para el tema de la ejecución del proyecto, ¿no? También podemos hacerlo. Por ejemplo, tengo aquí un proyectito que vamos a verlo, que maneja la partida de personal eventual y otro tipo de partidas.
A ver. Este proyecto, ¿no? Igualmente, ¿no? Este proyecto que es reforestación manejo integral de bosques en el departamento de Cochabamba, ¿no? Ha comenzado el 2018 y ha terminado el 31 de 12 de 2022, ¿no? De la misma forma, tienen se ha llenado toda la información en el tema de la programación presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, este proyecto tiene varias fuentes de financiamiento. Tiene la 2230, la 41116, 41117, recursos externos, porque es a partir de un convenio que se ha firmado. Por ejemplo, para este caso específico, ¿no? ¿Qué partidas presupuestarias, por ejemplo, están asignados con esta fuente de financiamiento? ¿No? Que es en este caso recursos externos, recursos de donación, de donación interna, ¿no? Por ejemplo, está la 22210, que son pasajes al interior del país, viáticos al interior del país, mantenimientos, está el tema hasta de publicidad, está el tema de refrigerios, está el tema de material de escritorio, está el tema de equipamiento, está el tema de insumos, ¿no? De materiales, insumos. Entonces, todas estas partidas sí se puede asignar a un proyecto, pero siempre y cuando estén en base en este caso, a los clasificadores presupuestarios. Ojo, ¿no? Es muy importante eso, que nosotros al momento de revisar con qué partida se está asignando a un determinado proyecto, verifiquemos que la partida esté relacionado a un proyecto de inversión pública, si es capitalizable o no es capitalizable, tal como les he mencionado ayer, en días pasados, ¿no? Entonces, esa es la manera, estimados colegas, que se asigna el presupuesto, ¿ya? Entonces, eso es en el tema del registro del presupuesto de inversión pública, a partir de cuando se registra por primera vez, ¿no? Pero cuando ya un proyecto cuando un proyecto de inversión pública requiere hacer cambios, ¿no? Requiere hacer cambios, por así decirlo. Nosotros en un momento, este proyecto, por ejemplo, ¿no? Este proyecto, vamos a verlo, un proyecto, este proyecto, ¿no? Cuando nosotros hacemos la inscripción en un determinado momento, cualquier proyecto, siempre puede sufrir cambios, ¿no? Siempre puede sufrir cambios. ¿En qué aspectos? En temas de tiempo de ejecución. Pueden sufrir cambios incluso en costos, ¿no? De acuerdo a normativa, un proyecto, si yo he licitado un proyecto con un determinado costo, ¿no? Por temas de contratos modificatorios, y órdenes de cambio, puedo incrementar hasta un 15%. Entonces, ¿cómo reflejo ese incremento de presupuesto en mi proyecto, ¿no? Es a través de elaborar dictámenes, ¿no? Hay varios tipos de dictámenes. El primer dictamen es el tema del inicio de la etapa, ¿ya? Siempre es el tema del inicio de la etapa. Pero también puedo tener cambio de fechas, puedo tener cambio de costos. ¿Qué tipo de dictámenes puedo tener? Aquí te especifica. Cambio de etapa. ¿Cuáles son los dictámenes de cambio de etapa? Son aquellos dictámenes mediante la cual, en una primera instancia, he hecho la preinversión, ¿no? He acabado la preinversión, quiero pasar a la etapa de ejecución. Entonces tengo que hacer un cambio de etapa, ¿no? Pero este dictamen de cambio de etapa siempre se lo hace siempre y cuando la etapa de preinversión, por ejemplo, ya lo haya concluido,
ya está totalmente concluido, tengo mi estudio concluido con actas de recepción del estudio, que ya he cancelado todas mis planillas, que ya no tengo nada, que ya no debo nada en esa etapa de preinversión. Entonces, en ese momento, recién yo puedo hacer un cambio de etapa a la etapa de ejecución. Eso tienen que tomar muy en cuenta, estimados colegas, ¿no? No puedo hacer yo cambio de etapas sin haber concluido la etapa previa, ¿ya? Luego tengo cambio de costos. Este cambio de costos, ¿no? Lo puedo realizarlo se lo realiza cuando existe cambio, o sea, cuando existe incrementos por contratos modificatorios, por contratos de órdenes de cambio, etcétera, ¿ya? Entonces, pero también tiene que estar justificado. Yo no puedo cambiar mi costo alegremente porque alguien me ha dicho cambiarlo de costo, ¿no es cierto? Tiene que haber informes técnicos. Y vamos a verlo en un ejemplo, cómo se hace un cambio de costo. Luego, cambio de fechas, ¿no? Puede ser que el proyecto se haya retrasado en su ejecución y por lo tanto se requiere hacer un cambio de fechas. Entonces también tengo que saber registrar cambio de fechas, por así decirlo, ¿no? Si un proyecto para la gestión estaba determinado para la gestión 2020, concluir la gestión 2023, pero por X motivo se ha retrasado y se está pretendiendo acabar recién la gestión 2024, entonces haré un dictamen de cambio de fechas. Luego está el cambio de fechas y costos, ya ambas cosas, ¿no? Estoy cambiando fechas, estoy cambiando costos. Cambio de autoridad responsable, ¿no es cierto? A veces este tema de este dictamen de cambio de autoridades responsables se da sobre todo cuando existe el cambio de MAE, cuando una MAE, se ha cambiado la MAE o también cuando se ha cambiado el responsable del proyecto. Entonces se hace un cambio de autoridad responsable. Cambio de nombre original, ¿no? Cuando ya les he mencionado que hay nombre original, hay nombre formal y nombre original. En el nombre formal es lo que va a aparecer en el sistema, en el nombre original es el nombre ampliado que muchas veces tienen los proyectos de inversión pública. Entonces yo quiero cambiar el nombre original, ¿no? Quiero que sea con más detalle, entonces yo puedo cambiar, ¿no? Y cancelación de proyectos, eso es otra etapa que lo vamos a ver casi al final, ¿no? Entonces estos son los dictámenes que yo lo puedo elaborar, ¿no? En cada uno. Por ejemplo, si yo quiero para este proyecto específico, ¿no? que es construcción de riegos Racay-Pampa, yo quiero cambiar el costo, ¿ya? Voy a agarrar y voy a generar un dictamen de cambio de costo. Entonces voy a agarrar, ¿ya? Selecciono, por ejemplo, justificativo. ¿Cómo tengo que llenar este dictamen de costo? No tengo que llenarlo así por así nada más, ¿no? Tengo que agarrar y decir, y eso va a ser en base a un informe técnico que necesariamente me tiene que mandar la unidad solicitante. La unidad solicitante me tiene que decir, a través de un informe técnico, por tales motivos quiero cambiar el costo total del proyecto, ¿no? Entonces, lo primero, el motivo tengo que seleccionar cuál es el motivo por el cambio del costo, digamos, por el costo referencial, ¿no? Tenemos que hacer un resumen aquí, por así decirlo. En este caso, para ejemplo concreto, vamos a colocar que el costo referencial sufrió incremento, ¿no? Que el costo referencial, tal vez, vamos a verlo, este proyecto ya está en ejecución, vamos a verlo por adjudicación, por modificación, por actualización, ¿no? Lo vamos a decir, se está incrementando el costo por contratos modificatorios, XX, ¿no? Esos contratos modificatorios me están incrementando mi costo total del proyecto. Informe técnico, ¿qué número de informe técnico? Digamos ABC, _, 001,
2023, ¿no? Fecha, ¿qué fecha vamos a, qué fecha es el informe? Digamos que va a ser del 25 de enero. Entonces, yo agarro y y tengo que colocar aquí el tema de la modificación del contratos modificatorios de acuerdo a volúmenes presentes en el proyecto. Presentes en el proyecto. Cambio de la etapa. Aquí, por ejemplo, mi proyecto costaba 15 millones de bolivianos. Puedo modificar, puedo agarrar y decir que en el tema de la construcción, digamos, como es cambio por cambios de contratos modificatorios, ya no va a costar como financiamiento externo 11 millones. Va a costar, qué sé yo, va a costar 12 millones de bolivianos. 12 millones de bolivianos, ¿no? Guardamos. Ya, mi costo antes era 15 millones de bolivianos, ahora es 16 millones de bolivianos en el componente externo. Antes era 17 millones de bolivianos mi componente, mi costo total de mi proyecto, ahora es 18 millones. Entonces cerramos, guardamos y cerramos. Entonces, aquí ya me ha aparecido un dictamen de cambio de costo. ¿Ya? Yo puedo verificar a través de esto, a través de desplegar, a ver, vamos a verlo, el reporte del dictamen. Ya, les voy a mostrar. Entonces, ese es el dictamen que me va a desplegar el sistema, ¿no? Estoy haciendo un dictamen de cambio de costo, ¿no? Aquí ya me salen los datos que yo he cambiado, ¿no? Por así decirlo, vamos a ampliarlo. Está, ¿no? El dictamen. Antes costaba en componente externo 15 millones de bolivianos, el costo total del proyecto era 17 millones de bolivianos, ¿no? Ahora, según el informe técnico, se ha incrementado 1 millón de bolivianos, entonces es 16 millones de bolivianos. Y por lo tanto, el costo total de mi proyecto es 18 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, ya, y decimos, ¿no? Aquí ya menciona cuál es el justificativo, ¿no? Y el informe técnico. ¿Qué es el informe técnico? ¿De qué fecha? Entonces, este es el dictamen que nosotros tenemos que hacerle firmar a la MAE, tenemos que hacerle firmar al responsable del proyecto, ¿no? Una vez hecho firmar, ¿no? Agarramos, vamos a ver nuevamente en el sistema. ¿Ya? Aquí ya te sale. Este es el dictamen nuevo, ¿no? En este dictamen nuevo podemos imprimir. Si nosotros colocamos cierre del dictamen, se va a cerrar el dictamen y no vamos a poder hacer modificaciones. Podemos editar el dictamen y podemos eliminar. En este caso específico, como es un ejemplo, yo no puedo cerrar, ¿no es cierto? Pero sí puedo editarlo, pero sí puedo eliminar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de generar un dictamen, estimados colegas, porque si nos equivocamos en el dictamen, no vamos a poder eliminar fácilmente, ¿no?
A veces los del DIF no te aceptan que elimines un dictamen, ¿no? Te piden que generes otro dictamen y ya queda como evidencia los errores que has ido cometiendo, la información que has ido registrando en el proyecto, ¿no? No puedes eliminar, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si en algún momento yo agarro y inscribo un proyecto con 1 millón de bolivianos, pero resulta que el proyecto vale 5 millones de bolivianos, voy a tener que generar un dictamen de cambio de costo de 1 a 5 millones de bolivianos y se va a ver ahí como histórico cuánto se ha incrementado el proyecto, ¿no? Y ya puede ser sujeto a fiscalizaciones por parte de auditoría interna, por parte de Contraloría, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? En este caso voy a eliminar este dictamen que está como prueba nada más, me permite eliminar, ¿no? Entonces, la información correspondiente. Ahora, cuando yo genero un dictamen, ya sea para inicio del proyecto, para cambio de fecha, cambio de costo, etcétera, también me obliga a que se registre bueno, también sabemos muy bien que bueno, siempre pasa en las instituciones públicas que la documentación andan perdiendo, se anda extraviando a veces por cambios de funcionarios, etcétera, se va perdiendo la información. Entonces, el sistema también me permite que los dictámenes que yo he generado, que se ha generado en el sistema ya firmados, lo pueda escanearlo y pueda subir, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo agarrarlo de este dictamen que no se ha subido, ¿no? Puedo agarrar y decir, puedo seleccionar el archivo en PDF, ¿no? Seleccionar archivo, ¿no? Por así decirlo, y puedo seleccionar qué archivo va a estar, ¿no? Qué archivo en PDF. Puedo guardar, ¿no? Una vez guardado ya voy a poder bajar el dictamen en cualquier momento. Eso es una de las ventajas que también tiene el sistema de poder subir información importante. En este caso, la información importante, la información trascendental de cualquier proyecto siempre es el tema de los dictámenes, porque no nos olvidemos, nuevamente, un dictamen es una declaración jurada que hace la mano, ¿ya? Entonces, es de esta forma, ¿no? Que se manejan los dictámenes, es de esta forma que se hace la programación de la inversión, esa es la forma que se registra el presupuesto, los clasificadores, es de esa forma el presupuesto, la programación presupuestaria, ¿no? Las partidas presupuestarias. Entonces, siempre el registro de toda esta información se hace a partir de los clasificadores presupuestarios, que es una base, y a partir de todos los conceptos que les he estado indicando, ¿no? También hay otros temas de formularios que podemos modificar, ¿no? Uno de los formularios es son dictámenes, pero bueno, no son otro tipo de formularios mediante la cual podemos modificar cierta información. Por ejemplo, podemos cambiar el tema de la modificación de la problemática, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cambiar la problemática que yo he colocado con anterioridad, puedo cambiarlo aquí, ¿no? Puedo agarrar y decir, me he equivocado en la problemática, voy a cambiarlo, ¿no? Tengo que colocar la justificación, el informe técnico, ¿no? Siempre, como ustedes podrán ver, siempre es a través de un respaldo, ¿no? Siempre tenemos que solicitar respaldos para modificar información en el CC Web. No podemos modificar alegremente o por solicitudes verbales. Siempre tenemos que solicitar el respaldo, ¿ya? Y eso tiene que ser una política desde el uso del sistema, ¿ya?
podemos modificarlo y siempre se va a generar igualmente un formulario que tiene que ser firmado por la MAE, tiene que ser firmado por el responsable del proyecto, ¿no? Esa es la forma que se maneja, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos verlo? El tema, ya hemos visto el tema del registro, ya hemos visto el tema de los recursos. El tema de los recursos también existe en este caso, ¿no? Existe una característica especial cuando nosotros firmamos un convenio, ¿no? Se supone que un convenio es mediante la cual una entidad transfiere recursos o como la entidad en la que nosotros pertenecemos va a transferir recursos para la ejecución de un proyecto que lo va a ejecutar la otra institución. ¿Cómo se hace eso? Normalmente esto siempre se tiene problemas porque los usuarios normales del CC Web a veces tienen problemas en el sentido de que no me has transferido recursos, hemos firmado convenios, etcétera, no está registrándose en mi presupuesto, ¿no? Entonces eso es fácil también, relativamente fácil, en la lógica de qué. La lógica de que nosotros vamos a entrar al 2023, seleccionamos siempre la gestión presente, decimos, ¿no? A través de un convenio nosotros tenemos que transferir recursos, qué sé yo, digamos que yo voy a transferir al municipio de Sacaba, ¿ya? Al municipio de Sacaba a través de un convenio para la ejecución de un puente, digamos, o de una escuela, ¿no? Que como no es nuestra competencia el tema de las escuelas, entonces, pero por temas de coordinación entre entidades, ya se ha firmado este convenio, yo voy a transferir un monto específico para que el municipio ejecute el proyecto. Entonces, ¿cómo se hace esa transferencia? ¿Cómo se hace ese registro de transferencia en el sistema? Por así decirlo, tengo aquí mis recursos, yo agarro y digo, voy a disminuir, digamos, voy a disminuir 119. Vamos a ver con otra fuente. Ya, 41.119. ¿Ya? Hemos puesto 2 millones de bolivianos, eran 4 millones. Aquí, provisiones de capital, vamos a disminuir, digamos, aquí 1 milloncito. Entonces, ¿cómo voy a registrar la transferencia en el CC Web para que en el otro lado de la entidad aparezca como recursos? Entonces, agarro y digo, voy a distribuir como transferencias de capital. Transferencias de capital, agarro, provisiones, transferencias de capital. Entonces, yo digo 1 millón de bolivianos como transferencias. ¿No? Transferencias de cambio de fuente, mantenimiento de fuente, guardamos, ¿no? Entonces ya tengo aquí 1 millón de bolivianos como transferencia de capital, agarro y digo, no. En esta partecita verdecita agarro y digo, ¿a quién voy a transferir? Y selecciono, agarro y digo, seleccionar. Y selecciono la entidad a la que voy a transferir. En este caso, Sacaba, por decir. Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba. Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba. Entonces voy a decir 1 millón de bolivianos. Digo guardar, ¿no es cierto? Va a guardarse esa transferencia y automáticamente en el municipio de Sacaba va a aparecer los 1 millón de bolivianos que le he transferido. Y este es 1 millón de bolivianos que le he transferido, ¿no?
va a poder destinarlo al proyecto. Tal como les he explicado en el caso de electrificación rural, pero a la inversa, ¿no? Yo estoy transfiriendo y el municipio va a agarrar los recursos y lo va a inscribir a su proyecto. Esa es la forma mediante la cual se hace el tema de transferencias, en el tema de recursos, ¿no? ¿Qué más? En este caso, bueno, a ver, algunas otras opciones que podemos ver en el tema de la programación, anual y del tema de proyectos. Ya, es el tema de de las direcciones administrativas y unidades ejecutoras, ¿no? Normalmente aquí se hace se plantea un registro de todas las direcciones administrativas y direcciones ejecutoras que están registrados en el SISINWeb, ¿no? Por ejemplo, en el 2023 yo tengo varias direcciones administrativas. ¿Cuál es la denominación de las direcciones administrativas? Si alguna dirección administrativa que nosotros estemos creando en nuestra entidad no está registrada aquí, ¿qué es lo que se tiene que proceder? Es llamar al territorialista, solicitarle que nos los habiliten en el sistema una determinada dirección administrativa y una unidad ejecutora, ¿no? Aquí tenemos direcciones administrativas, aquí tenemos unidades ejecutoras, ¿no? Todas estas son nuestras unidades ejecutoras, ¿ya? Y esto va a diferir de año en año, porque no nos olvidemos que, bueno, para los que conocen el tema del presupuestario, en una determinada gestión yo puedo tener cierta cantidad de direcciones administrativas, en la siguiente gestión yo puedo hacer cambio de las direcciones administrativas de acuerdo a mi organización o a mi estructura, ¿no? Eso es lo importante, eso es importante que ustedes conozcan, ¿ya? Y el tema de programas normalmente está relacionado a qué programas presupuestarios están habilitados, ¿no? Por ejemplo, para la gestión 2023 está habilitado todos estos programas presupuestarios, ¿no? El programa 0, el programa 01, el programa 97, el programa 98, 99, el 100, el 120, el 140, desarrollo, por ejemplo, el tema de camino, es la 43, desarrollo de caminos. Si en esta lista no está relacionado mi programa con la que yo quiero inscribir o con lo que voy a asignar a un determinado proyecto, entonces lo que se tiene que hacer es contactarse con el territorialista y solicitarle que me habiliten el programa, ¿ya? Siempre se hace esa relación. El trabajo del SISINWeb es mucha relación entre el usuario de la entidad, de la entidad que maneja y el usuario o el territorialista del Viceministerio de Inversión Pública. Entonces, son esas características, ¿no? Luego, ¿qué más se puede hacer? Luego se tiene, bueno, en el tema de presupuesto anual también se tiene los proyectos, qué proyectos están catalogados en la gestión 2023, ¿ya? Por así decir, si aquí puedo colocarlo, qué proyectos están catalogados para la gestión 2023. Por ejemplo, para esta gestión solamente tengo 3 proyectos. ¿Cuánto tengo para la gestión 2022? ¿Cuánto he tenido para la gestión 2022? Aquí tengo todos estos proyectos, ¿no? Entonces, aquí yo verifico qué proyectos ya están catalogados, ¿no? Para que haga una comparación entre los que están en el SIGEP y los que están en el SISINWeb. Para eso me sirve el tema de proyectos catalogados, ¿ya? ¿Qué más en esta parte? ¿No?
ya les hablaba de los recursos, ya les hablaba de la programación de la inversión, ya les he comentado qué es lo que se tiene que hacer a nivel del presupuesto anual, ¿no? Ahora, no sé si no sé si va a dar el tiempo para el tema ya del tema del seguimiento financiero, seguimiento físico y cierre de proyectos, ¿no? Tal vez aprovechando, porque del tema seguimiento financiero y seguimiento físico, si bien no es tan largo, pero sí quisiera hacerlo en una de corrido, ¿no? Sin que haya una interrupción por tiempo. Entonces, tal vez para aprovechar el tiempo, les podría indicar qué tipo de reportes tiene el sistema, ¿no? Los que se manejan normalmente, ¿no? A ver, en el caso de los reportes que maneja, ¿ya? Tenemos lo que ustedes normalmente tienen que manejarlo, es el tema primero de los clasificadores, ¿ya? En el tema de los clasificadores se puede sacar los clasificadores de acciones. ¿Qué acciones? Lo que les mencioné el otro día, ¿no? En el CICIN Web no se puede colocar cualquier nombre a un proyecto, siempre tiene que colocar, con relación a las acciones, tengo que colocar una determinada acción. Entonces, el clasificador de acciones nos va a dar el listado de las acciones que admite el CICIN Web, ¿no? Relación de la etapa componente. En esta relación de la etapa componente, ¿ya? Nos da relación a qué etapas están habilitadas en el CICIN Web. Normalmente en esta etapa solamente, qué componentes tiene un determinado proyecto, ¿no? En este caso va a estar relacionados, por así decirlo, si es un proyecto de preinversión, va a estar relacionados solamente el componente de estudios. Si va a ser la etapa de ejecución, puede tener varias etapas o varios componentes, ¿no? Para que lo entiendan mejor, por ejemplo, a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a ir al reporte. ¿No? A ver, a lo que les decía, ¿no? Normalmente en el tema de ITESA ya no se está utilizando porque estos son a través de un reglamento anterior, ¿ya? El estudio de diseño técnico de preinversión, el EDTP, solo puede tener el componente de auditoría, solo puede contener el componente de consultoría y solamente puede tener el componente de supervisión, nada más, tanto en proyectos capitalizables como no capitalizables. En ejecución, en la etapa de ejecución, puede tener el componente de administración, puede tener el componente de auditoría, puede tener el componente de capacitación, puede tener el componente de equipamiento, de estudios, de fiscalización, gestión de riesgos, infraestructura, mobiliarios, insumos, licitación, obligaciones impositivas, otros activos, supervisión y auditoría y consultoría, ¿no? Pero este es importante que ustedes conozcan. Si yo tengo un proyecto de capitalizable, por ejemplo, no voy a poder colocar el tema de estudios, porque se supone que esos estudios no debería corresponder. Y tampoco el tema de auditoría, ¿no? Sí, auditoría externa, pero no auditoría en sí. Mientras que los proyectos no capitalizables no pueden tener el tema de auditoría externa, no puede tener el componente de estudios complementarios, tampoco fiscalización, gestión de riesgos, infraestructura. ¿Por qué? Porque se supone que los proyectos no capitalizables no contemplan
contempla el tema de infraestructura, ¿no? Eso sobre todo el tema de incrementar las capacidades humanas, sobre todo, ¿no? Entonces, como no tiene infraestructura, entonces no puede tener el componente de infraestructura. Ese es el tema del registro de los componentes que puede tener un proyecto. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver, vamos a seguir viendo el tema de los reportes. ¿Ya? Entonces tenemos de las acciones, componentes, clasificación de influencia, clasificación de estados. Son varios clasificadores que nos va a permitir, sobre todo en el llenado en el registro del CICIG. Si nosotros tenemos problemas al momento de registrar el sector, tenemos problemas al momento de registrar el tema de el tema de sector, subsectores, muchas otras informaciones que requiere el CICIG, lo podemos buscar a través de estos clasificadores. ¿Ya? Ahora, luego otro que tienen otros importantes, el tema de seguimiento en este caso del presupuesto, ¿no? A ver, el reporte sobre el tema de presupuesto. ¿Ya? Vamos a entrar para la gestión 2023, siempre verificando que sea de la gestión. Yo puedo tener el listado de los catálogos de los proyectos. ¿Qué proyectos están inscritos en mi entidad? ¿No? En este caso, vamos a verlo. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver que es interesante este reporte. ¿Ya? A ver, en este caso, para la gestión 2023 tenemos 3 proyectos, ¿no? De esos 3 proyectos, aquí nos sale qué código CICIG tiene, a qué programa está relacionado, cuál es la dirección administrativa, cuál es la unidad ejecutora, el nombre del proyecto, tipo de proyecto de inversión, si es capitalizable o no capitalizable, en qué etapa están nuestros proyectos, el código CICIG, el código sectorial, el sector, ¿no es cierto?, el código de FinFun, la final de función, el PEDES, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Código territorial, esto es sobre todo a qué influencia o a dónde está, a qué municipios beneficia el proyecto, ¿no? Este es el código territorial, ¿no? Esto normalmente al momento de seleccionar a qué municipios va a pertenecer o a qué municipios va a beneficiar, automáticamente el sistema lo extrae de la información registrada, ¿no? Entonces, este es el tema. Esto, por ejemplo, nos puede servir a nosotros para hacer un listado de proyectos, para decir cuántos están en proyectos de inversión en una determinada gestión, ¿no? Eso son para poder generar para nosotros mismos reportes. ¿Ya? Entonces, dejar de compartir. ¿Qué más? ¿Algo más interesante? ¿No? Financiero. Ya. Entonces, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ya. Entonces, tiene un montón de reportes en el CICIG, ¿no? Donde podemos hacer el catálogo de proyectos, presupuesto de proyectos propios, por financiamientos, hasta podemos ver el detalle de las partidas, ¿no? Con qué partidas presupuestarias se han registrado. Esto nos permite sobre todo hacer un seguimiento para nosotros, hacer una verificación de lo que hemos registrado versus lo que está en la documentación, ¿no? Y ver si no nos hemos equivocado, si está
adecuadamente toda la información, ¿no? A ver, ¿qué más por último? Creo que, bueno, esto ya ustedes ya lo van a estar, ya si alguna vez si ya son los usuarios, ya son los, van a ser usuarios del sistema, ya se pueden dar cuenta de qué información se puede extraer del CICIG-Web, ¿no? Y normalmente los reportes es por gestión, no es por en todo el mundo. Se tiene que sacar gestión por gestión. Se supone que el presupuesto, ¿por qué? Porque el presupuesto también es que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. No sé si el día de mañana vamos a verlo, sobre todo el tema del seguimiento físico, el tema del seguimiento financiero, y un tema muy importante que es el tema del cierre de proyectos, ¿ya? En el tema de cierre de proyectos hay que tener mucho cuidado. Se va a mostrar, por ejemplo, cómo deberían encararse, cómo tienen que tomar muy en cuenta respecto a en qué momento se hace el cierre de proyectos, si se puede hacer cierre de proyectos en su etapa de preinversión, y algunas otras características propias de cada uno de los proyectos. Porque al final de cuentas, en el CICIG-Web, si no cerramos los proyectos, prácticamente es que el proyecto sigue latente, es decir, que nunca se ha concluido, ¿no? Entonces, esta etapa de cierre de proyectos es muy importante en el manejo del CICIG-Web. Tal como creamos un proyecto, también tenemos que cerrarlo el proyecto, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando el día de hoy, estimados colegas. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. Bueno, de todas formas, como todo sistema, ¿no? Si bien se puede indicar de qué forma se hace, pero ya en la práctica es donde se permite ver, ¿no? Se permite más ver qué características tiene el sistema, que no es muy complicado, ¿no? Como han podido notar, es bastante intuitivo, tiene bastantes controles que te permite llenar adecuadamente toda la información, pero siempre con la lógica de tener siempre los conceptos básicos en el tema de inversión pública, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Ya? Entonces creo que no. De todas formas, en este momento, unos minutos más, yo, bueno, copio las presentaciones, o en todo caso lo que me han pedido el día de ayer, que es el reglamento básico de preinversión, alguna información más que tengo respecto al reglamento básico de preinversión, y si necesitan algún material, algo que les gustaría que les facilite, no duden en solicitarme, yo con mucho gusto podría conseguirlo, ¿no? Entonces, con eso terminaremos, estimados colegas. Cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre estamos para poder ayudarles, ¿no? En todo caso, les deseo un buen descanso y que tengan un reparador descanso. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Hasta mañana.